El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Mucho más en Psicoanalízate con Marta Lucía por ecoradio.com. Un programa en donde aprenderás a conocerte y entenderás cómo funciona la mente humana. Potencializa tus habilidades. Esto es Psicoanalízate con Marta Lucía. Logra tus sueños. Vive en plenitud y armonía. Solo por www.ecoradio.com. Otra forma de hacer radio. Muy buenas noches. Tiene una ¿ya? Bueno, qué pena con ustedes. Muy buenas noches, mis amados eco-oyentes. Estamos aquí, estoy aquí cumpliendo la cita de esta noche, como todos los lunes, a partir de las 8 de la noche en Psicoanalízate con Marta Lucía, trabajando todos estos temas que tienen que ver con el análisis de la mente, de la psiquis, para que logremos ese autoconocimiento que nos lleve al autoempoderamiento, que nos lleve a gestionar nuestra propia vida, que nos lleve a darle luz a toda esa sombra o información que tenemos en el inconsciente o subconsciente y que no nos permite de pronto avanzar en las diferentes áreas de la vida. Este programa está enfocado a eso, a brindar herramientas que sean afectivas y muy efectivas para lograr esos altos niveles de desarrollo en todas nuestras áreas, en el área laboral, en el área relacional, en el área de pareja, en el área financiera, en el área de conciencia de la tierra, en el área de compromiso social y sobre todo en el área de conciencia del yo. Es muy importante que logremos ese autoconocimiento. Hemos hablado muchas veces con muchos expertos de que en ninguna parte se está enseñando a vivir, ni se está enseñando a gestionar la vida, ni se está enseñando a ser realmente humanos y a tener ese proceso de autoconocimiento. Entonces este espacio está dirigido para eso. Está enfocado en el psicoanálisis, que es la ciencia de analizar la psiquis, y estamos brindando esas herramientas para que logremos ese objetivo. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por ese gran apoyo que nos han dado a través de las redes, a través de compartir el programa, a través de sus preguntas, a través de sus opiniones y a través de todos los mensajes que recibo en el correo de psicoanalizateconmartalucia@gmail.com. Allí estoy pendiente de todos sus comentarios, inquietudes o si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto las estoy respondiendo a través de este correo. Bueno, este programa es patrocinado por Plenitud y Armonía, que es un nuevo estilo de vida. Ese es nuestro lema y es una organización para el desarrollo del potencial humano que brinda herramientas en todas las áreas del desarrollo, y los invito a que visiten nuestra página
www.plenitudyarmonía.com. Bueno, voy a darle la bienvenida a mi coequipero. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Hola Marta Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Estás corriendo? Pero corriendo un poquito, pero sobre todo un poquito estresado con mi cuenta de Facebook porque me tienen bloqueado. ¿Y por qué estás bloqueado? Parece que hubo un phishing, alguien trató de ingresar a mi cuenta de manera pues ilegal y la bloquearon por seguridad. Entonces no puedo estar acá medio estresado porque no puedo gestionar redes sociales, pero bueno, bien. Ah, bueno, ¿y qué quieres que haga? Compartir desde el mío. Sí. ¿Cómo quieres? Ah, pero tú puedes ver la cuenta de Corradio. Sí, la podemos mirar, pero no puedo compartir en grupos, no se pueden hacer muchas cosas que uno hace normalmente. Pero sí tenemos acceso a las preguntas que las Totalmente, personas... sí. Bueno, eso es No lo hay más ningún problema. importante. No hay Eso problema. es lo más importante, que podamos tener acceso a todas las inquietudes de ustedes, porque nos encanta que este programa sea muy participativo y que sea de alto impacto para todos ustedes. Bueno, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante, de mucha relevancia en la vida. Hace unos capítulos empezamos a hablar sobre el área de desarrollo laboral, porque es un área que agobia a muchas personas, es un área donde se generan altos niveles de estrés, de insatisfacción, entonces, y es el área donde desarrollamos todo nuestro potencial creativo, casi a un 80%. Entonces, hoy vamos a abordar el tema del área del desarrollo laboral, pero desde el punto de vista del árbol genealógico. La ciencia que es, y el arte, porque es ciencia y es arte, que estudia todas las influencias que tiene sobre nosotros nuestros ancestros, se llama psicogenealogía. Y pues... yo soy experta en psicogenealogía, me encanta el tema, amo el tema, me apasiona el tema y creo que es muy necesario difundirlo porque el tema de nuestros ancestros, de sus problemas no resueltos, de sus vivencias dramáticas, de sus insatisfacciones, de no poder ser ellos mismos, de estar condicionados, se refleja y se transmite a través de nuestro DNA como carga psíquica transgeneracional. Entonces es un tema muy, muy importante y hoy lo vamos a abordar, como les decía, desde ese tema de lo laboral. O sea, ¿qué nos impide ser felices, apasionados, de pronto hacer las elecciones que corresponden al llamado de nuestra alma, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no lo logramos? Entonces, ese es nuestro tema para hoy. Este es un tema que me tienes tramado con él. Sí. Porque uno efectivamente cuando uno sale del colegio, uno tiene un sueño de hacer alguna carrera, de estudiarla, a veces a unos se les da, a otros no se les da, y comienza a haber un salpicón en la vida de todas las personas. Entonces creo que el tema va por ahí, ¿cierto? El tema va por ahí, desde dónde hacemos la elección de nuestra profesión o de nuestra labor o de nuestra labor o nuestra profesión o nuestro arte, ¿no? O nuestro arte. Ajá. Entonces, ¿desde dónde se hacen esas elecciones? Okay. Las personas creen que tienen libertad de elección y resulta que no mucho. No mucho. No mucho. Y está comprobado que no. Ajá, el libre albedrío no es tan libre albedrío a menos que se haga un proceso de liberación del árbol genealógico. Y Marta Lucía, y entonces cuando uno habla de pasiones, ¿también están amarradas al árbol genealógico? No, ahí es la diferencia. Entonces ahí los voy a invitar a hacer una reflexión. Nosotros escuchamos muchas veces que las personas dicen, estoy aburrido, no me gusta lo que hago, no me apasiona, lo que estoy haciendo no me genera un ingreso, el ingreso que yo anhelo, el ingreso que espero por mi esfuerzo, por mi dedicación, y resulta que eso es el trabajo me genera estrés, no puedo ser creativo, me está enfermando, me aburre. Esos son los síntomas de que la elección de la profesión, la labor, el arte o el oficio se hizo desde el árbol genealógico. Se hizo por reparación o por mandato familiar.
Y resulta que lo que hay que entender es que estas decisiones provienen del inconsciente, o sea, no son del consciente. Yo converso con cualquier persona que llega al consultorio y en el consciente dice, no, es que a mí me encanta ese trabajo, pero me aburre, es la empresa, es mis compañeros, o sea, es una cantidad de cosas exteriores a las que culpan y resulta que no, que en realidad es una repetición del árbol genealógico y por eso no genera pasión, dinamismo, evolución, progreso, dinero. Entonces es un tema bastante complejo. Muy complejo, diría yo. Muy complejo. Demasiado. Sí, vamos a empezar con los casos. ¿Quieres saludar? ¿O No, has podido entrar? no he podido entrar. Hoy estoy acá manicruzado, he estado concentrado mirando, tratando de... No. Bueno, dame un minutico. Conecto para que es muy importante que podamos interactuar con las personas. Pero totalmente. Entonces, todos comprenderán que en Ecoradio, que es otra forma de hacer radio, pues precisamente nos preocupamos muchísimo por hacer un trabajo en profundidad y nos interesa muchísimo todos los comentarios que todos ustedes nos hacen a través de Facebook, de nuestra cuenta en Ecoradio. También está compartido en la cuenta de Plenitud y Armonía, ahí también pueden encontrar el programa, todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche. Entonces, mientras Marta Lucía me salva a mí la vida... Sí, acá estoy. Marta Lucía, respecto a todo este tipo de selección de la profesión, obviamente hay una cantidad de variables de variables que nos afectan. Obviamente está la parte familiar, la parte social juega también un papel fundamental. Sí. Los paradigmas que hay en la sociedad sobre las profesiones. Mira. El hecho de ser hombre, el hecho de ser mujer, el hecho de ser gay, el hecho de ser lesbiana, eso eso condiciona las tomas de decisiones. Condiciona, pero todos esos condicionamientos provienen en un 80% del árbol genealógico. Okay. El origen de la psicogenealogía precisamente se dio en un análisis de que si había un destino obligado o si en realidad había un libre albedrío. Genial. Desde ahí empezaron los cuestionamientos de los psicoanalistas de esta época. Okay. Y porque empezaron a evaluar de por qué se repetían las mismas historias. ¿Sí? Uh-huh. Porque se repetían las historias en los árboles genealógicos o las profesiones o los oficios. Obviamente que en el mundo, en el siglo pasado, había como una tradición familiar de, bueno, esta es una familia de artesanos, esta es una familia de abogados, esta es una familia de médicos, uh-huh, como para darle continuidad a ese conocimiento. Uh-huh. Entonces, pero... al ir a investigar a las personas decían, no, yo opté por la carrera porque me gustaba, ¿sí? O sea, decían, sí, hay como una libertad de escogencia, pero en el subconsciente no había tal. Okay. Bueno, a mí me gusta más estos casos de la psicogenealogía, las experiencias de psicogenealogía con los casos prácticos, porque así ustedes van a entender muchísimo mejor. Les voy a contar un caso muy interesante que llegó al consultorio hace unos años, que inclusive es un gran amigo mío, y estaba en una situación bastante compleja porque era la tercera bancarrota a la que se veía expuesto. Okay. Entonces resulta que él estaba dedicado, él estudió administración de empresas, sí, y estaba dedicado a los negocios de comidas, ¿sí? Sí. Entonces primero tuvo un sitio de comida rápida, o sea, le empezó a ir súper bien, comida deliciosa, muy buena la atención y empezó pues a irle súper bien y de un momento a otro quiebra. Entonces, bueno, él volvió y empezó. Entonces dijo, no, ahora voy a dedicarme a un restaurante, ¿sí? Consiguió un local en una zona muy buena de acá de Bogotá y le metió la ficha porque es un gran emprendedor. Sí. Y le metió y pues tenía el conocimiento de administración de empresas.
Entonces montó un restaurante genial, comida deliciosa, le estaba yendo súper, súper, súper bien. Se asoció con una persona y otra vez a la quiebra. Ah, O sea, quedó en completamente, la calle. completamente quebrado. ¿Y también se separó de la esposa? No, ¿Ese sí siguió con la esposa? Es que se está pareciendo a cierta historia que yo conozco. no. Entonces resulta que pues acudió porque me dijo, es la tercera vez y empezó y volvió y empezó, ¿no? Empezó como quedó sin nada, él empezó con un negocio de empanadas. Ok. ¿Sí? Y dijo, bueno, va a ser por acá, por el lado de las empanadas. Y tenía un negocio que le ayudaba como a su supervivencia con las empanadas, ¿cierto? Sí. Y ya estaba empezando a crecer, pero él quería saber qué era lo que pasaba, porque él tiene todas las capacidades de emprendimiento, de visión. Decía, pero ¿por qué el destino me juega estas malas pasadas y por qué Claro. llegó a la quiebra? Claro. Entonces resulta que empezamos a hacer el análisis de su árbol genealógico y lo que encontramos es que toda la familia de él salió adelante porque eran personas que venían del campo, llegaron a Bogotá muy humildes del campo y ellos empezaron a surgir a través del tema de preparar alimentos Sí. y de vender comida. Entonces ellos empezaron a salir adelante, su mamá específicamente y algunos hermanos. Él como es de Excelente. los menores, entonces recibió educación, pudo recibir educación y le pagaron esa educación pues con la venta de alimentos, ¿no? Y con mucho Con esfuerzo, restaurante, con mucho esfuerzo, pero ellos lograron pues un nivel de vida aceptable, no millonarios, ¿sí? Pero con Vivían eso bien. hicieron sobrevivieron. Ujú. Entonces resulta que él logró estudiar administración de empresas, pero se enfocó en el tema de los alimentos Ok. por mandato familiar, Ok. ¿sí? Entonces, y no es un mandato porque la mamá le dijo, o sea, te vamos que estudias administración para que tú no pases por lo que nosotros pasamos. Entonces él empezó, pero finalmente empezó a montar negocios de alimentos, porque en el subconsciente estaba la orden, es decir, toda mi familia sobrevivió en esta ciudad con el tema de los alimentos y entonces de la nada una vez un amigo le empezó a proponer de que montaran el negocio de alimentos. Entonces, claro, él se empezó a enfocar por ahí y le fue súper bien, pero llega un momento en que la vida le pone un obstáculo y va a la quiebra, porque le está diciendo, esto no es lo tuyo. Él insiste, vuelve y empieza, y llega a un punto más alto que el anterior, pero vuelve y quiebra. Y la vida le está diciendo, eso no es lo tuyo, esa no es tu pasión. Entonces, bueno, cuando hicimos ese análisis, empezamos a observar pues de qué línea provenía, obviamente venía de la línea materna. Cuando uno hace un análisis en un árbol genealógico, lo primero que debe hacer es ubicar al consultante o la persona que está allí interesada en resolver su tema, hacer un mapa psicogenealógico con la información de sus ancestros, hermanos, padres, tíos, abuelos, bisabuelos y toda la información que se tenga, y ubicar a la persona que está haciendo la consulta dentro de ese árbol y mirar cuál es su línea de sucesión, es decir, cuál es su carga, de dónde viene la carga psíquica, la orden, el mandato, etcétera. Entonces, obviamente él provenía de su línea materna y era como una orden que él tenía de tener que ser como, y de alguna manera lo hizo siguiendo esa orden y ese mandato a través de seguir con ese oficio, siendo él un profesional. Entonces empezamos pues toda la investigación y a través de otros análisis que hicimos, le pregunto yo a él un día, bueno, dime en realidad cuál es tu pasión. Y él me dice, mi pasión es el fútbol. ¿Sí? Yo siempre quise ser un gran futbolista y estuve jugando en algunos clubes, pero siempre me lesionaba y no pude seguir. Entonces dice, bueno, el hecho de que te estés lesionando
cada vez que estás jugando o que cada vez que estás llegando, avanzando más en tu proceso de futbolista, es un autosabotaje porque tú lo que estás haciendo es siendo desleal al árbol genealógico y entonces se empieza a sufrir este tipo de accidentes, ¿sí? Y siempre las lesiones eran en la pierna izquierda, ¿sí? Entonces la pierna izquierda simboliza esas raíces maternas. Entonces, es decir, no puedo ser un futbolista porque estoy siendo desleal a mi clan, estoy siendo desleal a mi madre y a mis ancestras que con tanto esfuerzo hicieron todo para que yo avanzara en mi vida. Entonces, miren el tipo de análisis que hay que hacer. Entonces yo le dije, bueno, y yo le dije, ¿qué más te gusta? Entonces me dice, a mí me encanta la educación, me gusta transformar vidas, me gusta estar en contacto con los muchachos, enseñarles. Y yo le dije, y uniendo esas dos cosas, pues por tu edad ya no vas a ser un futbolista, ¿sí? De un equipo profesional, pero uniendo esas dos pasiones que tienes, que es educar y que es el fútbol, ¿has pensado en una escuela de fútbol? Y entonces él me dijo, oye, qué maravilla, me acaba de palpitar el corazón cuando hablamos de eso. Entonces, cuando hay una reacción física con relación a un tema, siempre es por ahí. Ahí está la pasión, ahí está el móvil, ¿no? Esa empuje y esa pasión y esa motivación que necesitamos para hacer las cosas. Entonces él dijo, sí, me encanta y voy a empezar a hacer como toda la investigación respecto a cómo puede ser mi escuela de fútbol. Inmediatamente se le iluminaron los ojos, inmediatamente como vio una luz, como dicen, una luz al final del túnel, y empezó con todo el tema de su escuela de fútbol. Igualmente, seguimos con un proceso de liberación del árbol genealógico, porque corría el riesgo, bueno, encontré mi pasión, pero yo tengo que liberar, ¿no? Liberar todas esas cargas psíquicas, porque corre el riesgo de que no llegara a feliz término o que no cumpliera por ese saboteador interior que tenemos, que es otro arquetipo y que está diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Ojo con el árbol, ojo con las lealtades, ojo con tu supervivencia. Entonces, empezamos todo ese proceso de liberación de esas cargas psíquicas para que él pudiera desarrollar su idea y empezar a montar su escuela libremente, sin tropiezos provenientes de su psiquis. Entonces, él culminó su proceso feliz y de sanación, liberación del árbol genealógico, de su proceso de individuación, como se llama desde el psicoanálisis junguiano. El proceso de individuación es llegar a ser yo mismo, quitándome todas esas capas y esas cargas transgeneracionales, culturales, mandatos, órdenes de mi medio exterior. Y finalmente tiene hoy en día una hermosa escuela de fútbol. La llama la escuela de donde está compartiendo con ángeles, y enseña a sus alumnos no solamente fútbol, sino también les provee herramientas de autoestima, de logro personal, de empoderamiento. Entonces es un trabajo bellísimo, claro, el que está haciendo él con su escuela de fútbol, y ha ido creciendo, porque como él tiene toda la formación como administrador, entonces su escuela ha crecido mucho, y desde que logró esa liberación y sanación de su árbol genealógico y encontró esa pasión, pues inmediatamente se le abrieron todos los caminos. Claro. Entonces encontró las personas estratégicas, el sitio, o sea, fue fluyendo, porque ahí es cuando ahí es cuando uno observa y se da cuenta que ya se liberó de las cargas psíquicas. Claro. Cuando empieza a vivir desde esa pasión y cuando empieza a fluir y a que todo se sincronice
cuando el universo conspira Claro, para que total. logremos nuestra misión, porque en realidad es su misión y su contribución social y es el llamado de su alma. Marta Lucía, pero es que en ese camino, a ver, definitivamente uno a veces de emprendedor, uno es terco, ¿no? Y uno sigue insistiendo en vez de buscar ayuda. Sí. Porque definitivamente cuando las cosas no van saliendo y no salen, uno insiste y persiste hasta que uno dice ya no más y no sigo con esto. Sí. Pero el camino es buscar ayuda. Y definitivamente yo he visto en todo este tiempo que hemos venido trabajando, Marta Lucía, es que las raíces se dan en el árbol genealógico, hay que revisarlo necesariamente. Sí, el árbol Voy a hay decir algo revisarlo. que puede sonar feo, pero uno a veces se va que le lean las cartas, que lo otro, pero ese no es el camino definitivamente. Porque uno lo hace, ¿no? La curiosidad salta y uno, no, pero usted está Estoy rezando. salado, me hicieron una Sí, brujería. tal cual. Sí, Y la sí. reacción es, me voy a ir a buscar ayuda por allá. Yo me acuerdo que en algún momento... Necesito el baño con las 7 hierbas. Pero tal cual. Si se me abren los caminos. Yo me lo he hecho como me lo hice ¡pah! Y eso pues bueno, la verdad no puedo decir que no funcionó, fueron unos baños interesantes, cada uno oliendo bastante simpático, Sí. pero es un tema que definitivamente si uno no va un poquito, yo diría, si uno no busca la ayuda profesional definitivamente no sale. Ahora el tema no es de psicología, con todo respeto con los psicólogos, veo que el tema no es con psicoanálisis normal y tradicional, porque eso tiene que ver más con esta línea que tú estás hablando. Sí, les comento que yo soy psicoanalista, pero línea junguiana. Jung abordó el tema del psicoanálisis desde el análisis desde la definición griega, ¿no? Que es el análisis de la psiquis, y psiquis significa alma. Para los griegos. Ahorita pues el término se asocia más a la parte comportamental, entonces es abordada por los psicólogos, por los psiquiatras también cuando hay desórdenes muy marcados, pero Jung aborda ese tema de ese psicoanálisis con ese proceso, ese camino de individuación, que es esa conquista del self, o sea, de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de ese ser divino, como lo llaman ahora en las corrientes holísticas. Entonces, es el mito del héroe, ¿no? Claro. Es el mito del héroe de ir avanzando y de ir descubriendo e ir como venciendo todos esos obstáculos, pero eso se logra es con una visión interior, ¿sí? Y como tú dices, la gente recurre o acude mucho a este tipo de ayudas exteriores porque piensan que el problema es exterior, que son los otros, que es alguien que tiene envidia, que es alguien que no lo deja avanzar, pero lo que no lo deja avanzar son de pronto esos nudos que se encuentran en el árbol genealógico. Genial. Volviendo al caso de tu paciente, entonces digamos que él encuentra el camino con base en el análisis del árbol. Pero ¿cómo llega él a eso? Es decir, él viene en ese proceso de quiebras, de esa inestabilidad, de que no encuentra el camino, pero ¿y cómo llega al análisis del árbol? ¿Por casualidades de la vida? ¿Porque alguien le recomienda? Porque para llegar a eso, dice uno, alguien lo tiene que inducir a eso. Porque nos encontramos, Ok. ¿sí? ¿Eran amigos de todas maneras? Éramos amigos de hacía mucho tiempo. Yo estuve en el centro de comidas rápidas, en el restaurante, y era un amigo de toda la vida, y un día me lo encontré en la calle con el tema de las empanadas. Entonces yo pasé, lo vi y me devolví y lo saludé. Hola, ¿cómo estás? Y yo, hola. Entonces me empezó a contar. Yo le dije, ve al consultorio. Ok. Ve al consultorio. Y entonces me dijo, pero yo cómo voy a asistir a tu consulta si precisamente en este momento no tengo dinero. Y yo le dije, no, es que eso no hay problema, hacemos un acuerdo, ¿sí? Hacemos un acuerdo de pago y trabajamos sobre eso, porque si no trabajas sobre eso, ¿cuándo vas a tener dinero? De acuerdo. Y cuando ya estés trabajando y tengas el dinero, pues me lo pagas. Claro. Entonces así fue que ahorita está feliz, dichoso. Y entonces aquí es cuando uno dice, Marta Lucía, que uno tiene que comenzar a tener más sensibilidad sobre las cosas que le van pasando a uno en la vida. Sí. Porque definitivamente a uno le pueden pasar las oportunidades por el frente y si uno no está sensible a eso, uno no las ve.
Exactamente. Y desarrollar esa sensibilidad es fundamental, pienso yo, en todos estos procesos de los que estamos hablando. Sí, es un proceso de aprender a observar el entorno, entendiendo que todo lo que observamos en el entorno, todo lo que pasa en el exterior, proviene de esa información que tenemos en el inconsciente. O sea, el exterior no es algo que es ajeno a nosotros. O sea, las personas que llegan a nuestra vida no son ajenas. Es decir, estamos compartiendo un código genético. Okay. Cuando yo hablo un código genético desde lo transgeneracional, es decir, nos está vinculando la necesidad de solucionar una carencia o un no reconocimiento o un abandono o un abuso. O sea, todas las personas y todos los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor nos están mostrando qué tenemos en el inconsciente. Claro. Pero Marta Lucía, el pero lo pongo porque es que, bueno, primero que todo, por ejemplo, el caso de los hombres, hablo por mi género, pues no son todos los casos, pero lo digo, bueno, digamos lo digo por mi experiencia, uno es muy escéptico, porque uno dice, yo no necesito eso, yo soy capaz, yo le hago, yo me meto, yo soy el chacho. Y uno se puede demorar mucho para decir, no, mira, necesito ayuda. El tema es dar ese brinco, ¿no? Decir uno, bueno, necesito ayuda, voy y busco ayuda. Claro. Es un tema complicado para una persona. Pero es precisamente, este programa es para eso, para contarles que existen muchas herramientas que sirven para lograr solucionar todos estos temas. Y son herramientas muy poderosas porque van a investigar la causa y el origen de la situación problemática y las va a solucionar completamente de raíz. Perfecto. Entonces, es precisamente mi misión y nuestra misión en Ecoradio, que es otra forma de hacer radio, es precisamente difundir todas estas técnicas, que existen muchísimas, porque, por ejemplo, las personas no recurren muy comúnmente al psicólogo porque tienen una falsa creencia de que no, el psicólogo me va a decir cómo tengo que vivir, qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar y no me va a resolver nada. Entonces no asisten al psicólogo. La idea que tienen de psicoanálisis es la idea más freudiana de asistir, acostarse en un diván y empezar a hablar, sí, y que eso no los va a llevar a ninguna parte porque es un tema que es un proceso un poco demorado. Cuando hablamos de las técnicas junguianas, hablamos de ir directamente a ese meollo, ¿sí? Al meollo del asunto, porque la mente subconsciente, ese es el gran legado junguiano, es que la mente subconsciente es completamente simbólica, analógica y metafórica. ¿Sí? La psicogenealogía no la postuló directamente Jung, pero sí dio las bases de un inconsciente colectivo cuya información la tenemos ahí en el subconsciente y determina muchos de nuestros comportamientos y muchas de nuestras elecciones. Luego llegan y los otros investigadores y dicen, ahí dentro de esa inconsciente colectivo hay una parte fundamental que está integrada por el subconsciente o el inconsciente familiar. Sensacional. Y entonces, claro, pero miren, es una herramienta poderosa. Mira que hay hablando de hombres de negocios y hablando de hombres de pronto como el que tú estás mostrando, empresario. Con ego, que uno se empodera. Mira, te voy a contar el caso, este caso que me parece un caso bellísimo, con una resolución hermosísima también. Estoy autorizada para dar los nombres, ¿sí? Porque es muy importante, porque aquí se repiten nombres. Ok. Entonces estoy autorizada por... Pero sin apellidos. Sin apellidos. Estoy autorizada por Manuel Alberto para pues mostrarles este caso, que es un caso, como les digo, muy, muy interesante y que los traigo a colación para analizar cómo son estas dinámicas del inconsciente familiar. El que llega al consultorio se llama Manuel Alberto. ¿Sí? Manuel Alberto tiene 53 años y él dirige una muy exitosa e importante compañía. Él llega a consultarme porque está muy preocupado por su segundo hijo,
que se llama Ricardo. ¿Sí? Ok. Su segundo hijo, Ricardo, tiene 30 años y estudió comercio exterior. Tiene posgrado, maestría, mejor dicho, todo lo que quieran. Y el problema de Ricardo es que no dura en los trabajos. Ok. ¿Sí? No duran los trabajos, pasan las hojas de vida, lo llaman, pero no, por X, Y motivo, recorte personal, cambio de plaza, o sea, sale de los trabajos y no ha podido hacer una carrera como la familia espera que haga una carrera exitosa en una gran compañía. Manuel Alberto tiene un hijo mayor que se llama Manuel, o sea, su primer hijo se llama como él, es economista y es completamente exitoso, o sea, tiene un puesto también en una multinacional y le va excelentemente bien. Entonces, bueno, empezamos, yo le dije a Manuel Alberto, que es padre, le dije, bueno, vamos a hacer el árbol genealógico desde tu perspectiva para saber qué está pasando con tu hijo. Pues te recomiendo que venga mejor tu hijo para solucionar el lío. Me dice, no, pero él no quiere venir, es escéptico, yo vengo porque me súper recomendaron contigo y me dijeron que eran unas técnicas psicoanalíticas muy específicas y de mucho éxito. Genial. Entonces yo le dije, listo. Entonces empezamos a hacer el análisis desde el punto de vista del padre, del papá. Bueno, entonces Manuel Alberto, como les dije, dirige una compañía, es primer hijo de la unión de Benito, que es un poderoso empresario del sector de la construcción, Okay. y es hijo y su esposa se llama Claudina, que es ama de casa. Manuel Alberto tiene un segundo hermano que se llama Cristóbal y es arquitecto. Bueno, Manuel Alberto se casó con Rita. Rita es ama de casa, es segunda hija, tiene 48 años. Su primer hermano se llama Miguel, que trabaja en una constructora. Y su o sea, ella es la de la mitad. El que le sigue, el tercer hijo, se llama Roberto, que comercia con productos de campo. Rita es hija de Roberto, ponle cuidado, Roberto, que es un terrateniente, tiene fincas y trabaja todo el tema del campo y es casado con Rita, que es ama de casa. Repiten nombre. Exactamente. Entonces lo que podemos observar en este caso es que a Ricardo, que es el segundo hijo, que es el que tiene el inconveniente de no poder durar en los trabajos, entonces Ricardo es segundo hijo, o sea, proviene de una línea materna. Es decir, hay que empezar a mirar la línea de sucesión de Rita, su madre, que es segunda, y viene de una Rita anterior. O sea, que se repite nombre. Exactamente. Entonces Rita es ama de casa, tiene una hija que es su abuela, y Rita está casada con Roberto, ¿sí? La Rita que es abuela. Entonces, por eso este segundo hijo se llama Ricardo. Ok. En honor a Roberto, su abuelo. Comparten la R, ¿sí? Que es esa vibración analógica que el subconsciente percibe. Ok. Y determina un comportamiento. Sensacional. ¿Sí? Entonces, claro, el primer hijo de Manuel Alberto se llama Manuel y entonces ahí le da la instrucción. O sea, tú eres mi línea y vienen de Benito. Benito es poderoso y es un empresario exitosísimo. Entonces, le da la instrucción a Manuel Alberto, hijo, y este Manuel Alberto le da la instrucción a su hijo, Claro. ¿sí? A Manuel. Entonces, él viene con ese condicionamiento y de ser exitoso y de ser en su trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene Ricardo? Ricardo tiene la orden de ser ama de casa. Ah, ok, porque viene la línea. Porque viene de una línea materna. Ok. Entonces, imagínate el lío para Ricardo, por eso es que él no, o sea, él tiene una vibración que emite, que dice, tiene un mandato en su mente que dice, yo soy ama de casa, entonces si soy ama de casa, ¿cómo voy a trabajar? Claro.
Por eso, o sea, él tiene la hoja de vida más exitosa, no exitosa, tiene una hoja de vida y unos estudios muy importantes, pero resulta que ese es el problema de que no dure o no lo contraten. Porque él estudió, o sea, Ricardo hubiera podido no estudiar. Perfectamente. Porque él tiene una orden de ser ama de casa, ¿cierto? Pero como le pusieron el Ricardo de Roberto, Claro. entonces ahí sí estudió. Porque Roberto es terrateniente, pero Roberto estudió comercio. Y mira que la profesión de Ricardo es comercio exterior. Pero un momentico, Entonces Marta. siguió esa línea y esa orden. Aquí me nace una pregunta. O sea, recomendación para los que están esperando bebés en este momento es hagan su árbol genealógico ya. Sí. Para poder definir, oye, un momentico, a ver qué va a pasar acá. Sí. Yo, por ejemplo, ayer me dio noticia, Marta Lucía, voy a ser abuelo. Felicitaciones, me encanta. Y lo mejor de todo es que va a ser Cataño Bolívar, o sea que somos primos hermanos, no sé qué, de Bolívar, porque ese Bolívar es de Bolívar, me imagino yo. Es de Simón Bolívar, el Me libertador. me imagino yo, porque El son... conquistador. Porque lo que sí tengo claro es que son mujeres emancipadas. Esas Sí. Bolívar son emancipadas. Pero a donde quiero llegar yo es, ok, yo voy a tener un bebé, y en vez de hacerse una prueba, esos exámenes que están haciendo hoy en día, que el gen, que no sé qué, más bien vaya a una consulta contigo para saber qué es lo que va a pasar, Es ¿cierto? paralelo. Es decir, así como hacemos todos los estudios genéticos Sí. de cómo están distribuidos, de si hay alguna probabilidad de que un gen produzca una malformación o produzca se manifieste en una enfermedad para el bebé, igualmente es importante hacer el mapa psicogenealógico para saber con qué viene el bebé y sobre todo para hacer una elección de un nombre, ¿sí? Desde el alma, desde la correspondencia y no desde que tenga que seguir con un mandato o con una línea de sucesión o que me tenga que venir a mí a ayudar a cargar con mis temas no resueltos. Marta Lucía, y a mí me nace una pregunta. Por ejemplo, en el caso mío, cuando mi hijo nació, no tenía ni idea qué nombre ponerle porque no me gustaba el que me proponía la mamá. Y como soy terco, pues yo no le hice mucho caso al nombre de ella, entonces yo me inventé uno y entonces Jaime Andrés. Y solamente se repite ese nombre con uno de los tíos, que es su tío, mi hermano menor, que él se llama Jaime Alberto, él se llama Jaime Andrés. Pero de ahí para atrás no hay más Jaimes. Ajá. O sea que no hay una influencia de arriba Pero si hay una influencia lateral. lateral. Claro, y de todas maneras, el tío es jerárquico. Ok. ¿Y tu hermano es qué? El ¿Cuarto? quinto, El quinto. el menor. Ah, ok. Y le estás dando una instrucción, siendo tu primer hijo, de que siga una línea materna. Ah, ok. Sí, ahí es donde empiezan las variaciones de los árboles. Este árbol es el que traje de Manuel Alberto, es un árbol sencillo, es muy tradicional, donde el primer hijo viene de línea paterna, ¿cierto? Porque este también es de línea paterna, y el segundo hijo es de línea materna porque viene también de una línea materna, ¿no? Es un árbol un poco tradicional de libro, pero lo que se ve en el consultorio son unas variables No, me imagino. que más o menos, genera un nudo psíquico muy tremendo, ¿sí? Muy Sí. tremendo. Entonces ahí es donde desde esa cantidad de información de cruces, de géneros, de si es primero, segundo, las líneas anteriores, es donde se toman esas decisiones de profesiones que reparan o de profesiones que por mandato. Bueno, eso me parece interesante lo que estás comentando, Marta Lucía, respecto a las profesiones que reparan. Y las de mandato es las que acabamos de ver, que fue por orden, ¿o no? Sí, claro, esto es un mandato, porque de todas maneras los hombres de este clan, ¿sí? Benito es poderoso, Roberto es terrateniente, un gran administrador, Manuel Alberto dirige una compañía exitosa, Miguel, que es el hermano de Rita, tiene una constructora. Entonces, claro, ellos los vienen de hombres de éxito, ¿sí? Y de mujeres de éxito también con hogares Bien. muy bien, muy estructurados, muy de apoyo, muy de gestionar un hogar, unos hijos. O sea, ellas también son mujeres de éxito. Claro. Entonces eso es un árbol que exige el éxito. Entonces el pobre Ricardo
completamente frustrado y su padre preocupado, Claro. porque dice, pero ¿qué le pasó? Tiene la misma educación, tiene la misma formación. Entonces, finalmente, yo le digo a Manuel Alberto, el padre que consulta, yo le dije, bueno, para resolver este lío, tiene que venir es Ricardo. Es decir, tú ya sabes, ya conoces, ya le puedes dar una instrucción clara a él de qué es lo que hacemos, o sea, de qué es lo que hago en el consultorio con un mapa, que es simplemente aplicar una técnica y una ciencia y un arte, ¿sí? Porque es ciencia y arte que me fascina, y es aplicar unas técnicas y unos procedimientos y unas... sí, son procedimientos que ya están establecidos. Entonces, claro, bueno, llegó Ricardo al consultorio a solucionar el tema, hizo todo el tema de liberación psíquica, de sanación del árbol, para que siguiera ya su proceso de individuación, ¿sí? Y resulta que Ricardo terminó, o sea, ahí sí como dicen, por esas cosas de la vida, ¿sí? Resulta que él montó su propia empresa. Era empresario, o sea, tomó el empresario del masculino, ¿cierto? Integró esa orden que tenía en su femenino que él estaba rechazando y resulta que montó una empresa que gestiona como un hogar. Como tenía el mandato de hogar, entonces él hizo ese ensamble. Entonces cogió el empresario del masculino, cogió el hogar del femenino, pero eso no fue, o sea, eso fue no consciente. Me refiero a que al hacer la integración psíquica, un día un amigo le propone, después de pasado un tiempo, 15, 20 días, le propone, mira, No, pero montemos una empresa. Fue a tu consultorio y se organizó. Sí, él hizo todo el proceso, de hacer el mapa psicogenealógico y de hacer todo el proceso que viene posterior de liberación, sanación, que son con técnicas que le hablan directamente al subconsciente, ¿cierto? Entonces ya después de eso que viene un proceso de reacomodación psíquica, un proceso de individuación, hay otra parte que manejamos que es el DNA energético. Pero te quiero hacer una pregunta de puro curioso. Cuando llegó a tu consultorio, ¿iba muy incrédulo? ¿Cuál fue la actitud de él? Sí, claro, porque no saben a qué van. Ah, ok. Es que Me perdóname que mandaron, ahí psicoanalista. Pero bueno, mi papá dice que mi papá me dio una explicación muy lógica, pues vengo a ver qué es. Excelente. Y entonces llegó y estaba primero pues asombrado, porque pues cuando ya llegó Ricardo, pues no solamente vimos su parte laboral, sino también su parte afectiva, porque pues Manuel, hijo, estaba casado con Renata, ponle cuidado. Se casó con Renata y Ricardo tampoco se había podido casar. Y no le gustaba ninguna. Y cada 8 días tenía una novia diferente. Entonces él también empezó a hacer una comprensión y a tomar conciencia de sus otras áreas de desarrollo. Entonces dijo, no, esto hay que solucionarlo. Lo solucionó. Y ya ha pasado el tiempo, 15 días, 20 días, tal vez un mes, entonces me llama y me dice, me encontré, entre comillas, porque ya ahí empieza todo el tema de la sincronicidad de la que habla yo, con un amigo que me propuso, ¿sí? Que montar una empresa, y entonces él empezó con toda y es empresario. Qué bueno. Y es exitoso ya en este momento. Claro, porque él, por eso es su casa. Entonces ahí no está, integró ese mandato del femenino de tener un hogar, o sea, de gestionar un hogar exitoso también. Entonces mira los resultados tan importantes del conocimiento del árbol genealógico y también de hacer todo el proceso para poder avanzar en la vida y avanzar en las diferentes áreas de desarrollo. Y yo sí pienso, Marta Lucía, que estos son técnicas, es ciencia, es arte, pero también son muchos años de experiencia tuya en esto, porque definitivamente hacer ese análisis con esa diversidad de cosas que van sucediendo en cada familia, pues es producto de la experiencia que tú tienes y obviamente el estudio que has tenido. Y que yo encuentro en eso un valor muy grande, porque uno pues se encuentra con coaches, con entrenadores que están arrancando en su proceso, pero definitivamente son años de estudio, son años de práctica para lograr todo esto. Perdón. Marta Lucía, en este caso particular,
¿Qué edad tenía el muchacho? Ricardo, 30. Jovencitico. Claro. O sea pero tú sabes que salen a los 20 a los 21 están saliendo de la universidad y hacen la maestría, entonces a los 25 ya son. Claro. Pero no había, o sea, el problema era que no había podido ubicarse y teniendo todos sus títulos y experiencia que había adquirido en la universidad y eso. Marta Lucía, este es un proceso, por ejemplo, en este caso fue un proceso de ¿cuánto tiempo? Desde que arrancaste con el papá hasta que terminaste con él. Mes y medio. Mes y medio, son procesos. Continuo, estamos hablando de 2 citas a la semana. Una a la semana. Sí. Excelente, eso quiere decir que se ven los resultados muy rápidamente. Sí, claro, porque es que esa es la ventaja la ventaja de las técnicas junguianas, ¿no? Porque es que le van a hablar el lenguaje del subconsciente. Okay. Que no son las palabras. Okay. No son las palabras. Esa es la diferencia. El subconsciente es simbólico. Hay que hablarle en su lenguaje, que son los símbolos, y hay que modificarlo con su propio lenguaje, que son los símbolos. Y cada persona tiene una simbología especial, ¿sí? O sea, una percepción de lo que ha sido su vida desde el vientre y una percepción de sus experiencias y sus vivencias que son diferentes a los recuerdos, ¿sí? O sea, hay que hacer esa salvedad. Los recuerdos están en la mente consciente y las percepciones están en el subconsciente y son las que forman esos símbolos y esa riqueza que está allí, porque es que no solamente acceder al subconsciente es buscando lo malo, lo que me limita, es también acceder a esa riqueza creativa infinita que tiene el ser humano. ¿De dónde salen los cuentos? ¿De dónde salen las historias? ¿De dónde salen las películas? ¿De dónde sale la literatura fantástica? Pues sale de ese inconsciente que está alimentado por el árbol genealógico y que está alimentado por el inconsciente colectivo y que está alimentado por el inconsciente cósmico. Eso es algo maravilloso y espectacular. Bueno, César, ¿nos vas a saludar hoy? Sí. ¿Ya tuviste acceso al... No, esta noche hemos tenido un problema con Facebook. Marta Lucía, parece que hay un ataque a mi cuenta personal, que es donde está alojada la cuenta Ecoradio. Entonces estoy tratando de recuperar la transmisión, porque se ha cortado 2 veces ya, entonces la estoy recuperando. Qué lástima. Es una lástima. De todas maneras estamos en ecoradio.com, o sea, ahí estamos transmitiendo perfectamente, pero claramente el impacto del programa de hoy, pues lo vamos a volver a circular, porque efectivamente tenemos, increíble esto, nunca me ha pasado, Marta Lucía. ¿Sí? De verdad que la primera vez que me atacan mi cuenta me estoy volviendo famoso. Y es un tema de seguridad. Mira, me está diciendo, detectamos actividad sospechosa en tu cuenta en Facebook y decidimos bloquearla temporalmente como medida de seguridad. Entonces bloquea todo y estoy levantando nuevamente la transmisión. Marta Lucía, sin embargo, este programa está quedando grabado. Lo estamos grabando. Lo volvemos a pasar, es decir, lo volvemos a transmitir en vivo esta semana para que la gente tenga conocimiento de este tema tan importante, porque no podemos dejar, hemos venido en un proceso de hablar del desarrollo, de las relaciones, de sanar el árbol, y el de hoy es fundamental. El de hoy es fundamental, y también este programa lo pueden encontrar en YouTube, en la página, en el canal de Plenitud y Armonía. Exacto. Allí también lo pueden encontrar, y cualquier duda, inquietud que no podamos responder hoy, pues porque no hemos tenido acceso, la pueden hacer por Psicoanalízate con Marta Lucía con H @gmail.com. Exactamente. Ahora, todas estas son circunstancias de que hacemos Ecoradio, lo hacemos siempre en directo, y son las situaciones que se presentan técnicas, simplemente son situaciones que se van presentando en las cuentas. Me han preguntado que por qué no transmitimos a través de Instagram, y ha sido un tema de terquedad mía, porque no he podido lograr acoplar el sonido bien de la emisora a Instagram, que es un tema delicado, porque los dispositivos no se conectan tan fácilmente como cuando se conecta uno
con Facebook. Pero bueno, ahí estamos. Pero para eso está también la página de Corradio. Exactamente, ahí funciona Y perfectamente. ahí nos pueden escuchar, no nos ven, pero nos escuchan, que es lo más importante. Fíjate que estas son señales que nos están diciendo cosas, entonces uno comienza a decir, afortunadamente en Ecoradio tenemos muchos canales para que nos escuchen, entonces siempre voy a poner a partir de hoy, siempre, bueno, siempre pongo la página web, pero voy a poner el enlace directo para que no den vueltas, directo a que lo escuchen, para que todos nos puedan escuchar en estos programas que generan un contenido, que estamos generando un contenido muy importante, relevante para todos. Marta Lucía, te quería hacer una pregunta. Dime. En el caso mío, porque aquí, o sea, no sé si ya terminaste este árbol. Sí, este árbol que es muy lindo, ya lo terminamos desde ese punto de vista, ¿no? Desde el Del área laboral. laboral que lo traje como ejemplo. Yo sé que la pregunta que voy a hacer me vas a regañar porque soy de los pacientes más indisciplinados tuyos, Bastante, sí. pero muchísimo. En el caso mío, digamos que cuando yo estaba terminando el colegio, bueno, durante el bachillerato encontré una pasión que para mí era pasión, que es la electrónica. Sí, Y fui inspirado en un primo que vivía con nosotros. Él vivía en Medellín y se vino a estudiar la Javeriana Ingeniería Electrónica. Y él vivió, durante toda su carrera, vivió con nosotros. Y mi mamá le adecuó a él una habitación porque él tenía muchos aparatos y muchas cositas de electrónica. Eso, a ese cuarto no podíamos entrar si él no estaba, porque efectivamente mantenía un laboratorio completo. sí. Imagínate que él hizo en su trabajo de grado, y quiero saludar a Luis Guillermo Uribe, de pronto nos está escuchando hoy, con sus compañeros de trabajo de grado de la carrera hicieron un computador. Ajá. Estamos hablando del año 1970-71. Si te digo 73-74. Que en esa época tecnología en Colombia no existía. O sea, ya te podrás imaginar el trabajo que hizo. Y cuando ya él se fue porque se casó, él dijo, pues no me puedo llevar todo y dejó cosas. ¿Sabes quién la recogió? Yo. Sí. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía como 9 años. Oh, ok. 9 años, sí, 9, 7 años. Y empecé a recoger cosas. Después, cuando ya entro a primero bachillerato y me cambiaron de colegio, pasamos a San Bartolomé de la Merced. Cuando conocí el laboratorio de física y conocí al padre Daniel Guerrero, yo dije, esto es una locura. En el coliseo del colegio, que lo habían construido, habían puesto un marcador electrónico, pero nunca funcionó. Entonces este sacerdote, que era el que nos dictaba física, hizo un marcador electrónico. Y yo veía eso. Mira, yo me pasaba en los recreos mirándole y dice, esta vaina, ¿cómo funciona? Y alguna vez en un partido de básquetbol me subí a la tarima a ver cómo lo operaban. Yo, esta vaina, ¿cómo funciona? Pero créeme que fue mi obsesión. Cuando llegué a sexto bachillerato, porque en esa época era sexto bachillerato, No era 11. no era 11, no era 11. Él regresó de un viaje de España que se fue a estudiar y me tocó como profesor de física. El caso es que dañaron el marcador que le había hecho. Le digo, padre, en estas vacaciones arreglemos el marcador. ¿Sabes qué me contestó? No, estoy muy enojado porque lo dañaron a propósito. Lo jalaron y lo dañaron. El caso fue que yo lo convencí de que lo arregláramos. Y me dijo, está bien, lo vamos a arreglar. Yo me comprometí con unos compañeros a que lo apoyábamos. Cuando él destapa eso, yo digo, juepucha, estuve a un paso de resolver el enigma de cómo había hecho él el marcador electrónico porque yo comencé a trabajar en eso. Y fue una experiencia maravillosa. Obviamente paso a la universidad a estudiar ingeniería electrónica, pero tuve una gran frustración, porque en esa época, debo decirlo, en la Javeriana los laboratorios eran demasiado pequeños y recibían 120 alumnos. De esos 120 pasaban 8 al laboratorio, entonces tenían que rajar a todo el mundo y nos rajaban. Eso era, es decir, yo no era tan buen matemático porque había unas matemáticas muy duras. Cuando pasé matemáticas especiales dije yo no soy tan bruto, pero realmente era porque tenían que poner el filtro porque no cabía la gente. Y ahí me desmotivé y me fui a estudiar otra cosa y ahí me perdí en la vida. Ajá. Ahí me perdí. ¿Cuándo te volviste a reencontrar? Pero me reencontré con una profesión muy bella que fue la profesión de las ventas. Entonces, en ese mundo de las ventas, una de las cosas que me apasionaba era que yo podía diseñar cosas. Porque cada venta con cada cliente me implicaba un reto de cómo hacía yo para convencerlo. Sí.
porque finalmente era eso, era encontrar el camino, el modelo, lo que yo tenía que decir para convencer a la persona. Y mis resultados en eso fueron muy buenos. Y de hecho, Marta Lucía, yo creo que mi esencia es de ingeniero. Yo no sé de dónde nace esa esencia de ingenieros porque en mi familia no había ingenieros. Y hoy en día, mis 3 hijos son ingenieros. Yo confieso, nunca intervine en la profesión de ellos. A la única que le dije algo fue a mi hija Ana María, y mi hija me mandó a comer espárragos. Me dijo, papi, yo no voy a estudiar. Yo no le dije que estudiara ingeniería. Le dije yo, mi amor, vas a estudiar ingeniería industrial, métete a contaduría, que es una carrera mucho más específica. No, voy a ser ingeniera industrial y javeriana. Y yo, bueno, pues ya. ¿Y tu hijo mayor? Ingeniero mecatrónico, y nunca influí. A ver, nunca le dije, estudia esto, pero O sea, directamente. no se lo dije. Exactamente, pero es que ahí es donde viene la influencia del árbol, porque es que viene una reparación. Es decir, si hay una frustración, una carga emocional fuerte de frustración de no poder ser yo, de no poder hacer lo que quiero hacer, ¿sí? Con relación a esa ingeniería, entonces vienen mis líneas de sucesión a compensar eso. Por eso todos se vuelven ingenieros. Así tú no influyas y así no haya ingenieros atrás. Sí, no hay. Ahí es donde empieza, imagínate, porque el tema es que los hijos vienen, o sea, uno cree que tiene hijos por amor o que quiero experimentar, ser madre o padre. Resulta que cada hijo que nace viene a reparar. Es una esperanza del árbol para, o sea, reparar todo ese tipo de cosas, cargar con las frustraciones nuestras, ¿sí? Ese es el inconsciente. Y mira algo que es bien curioso. Siempre, está nuestra transmisión parada. Yo ahora, o sea, en un rato volvemos a hacer lo volvemos a pasar por Facebook en vivo. Marta Lucía, aquí hay una pregunta. Hay un tema inconsciente ahí. Yo siempre dije, me voy a ir a vivir a Japón. Sí. Y mi hijo termina viviendo en Suecia. ¿Eso tiene que ver algo con todo este movimiento? Claro que sí. Él está cumpliendo tus sueños. O sea que le tengo que mandar... le tengo que enviar ya este programa a él para que se entienda más. Ahora, la pregunta que habría que hacerle a él es, ¿eres feliz con lo que estás haciendo? Exactamente, ahí es donde está el tema. O sea, si yo soy feliz, si me apasiona, ¿cierto? Si me está generando riqueza exterior e interior, no importa que esté repitiendo o que esté... haciendo lo que mi padre anheló hacer, pero no pudo. Es decir, ahí no vendría el lío, ¿sí? El lío viene es cuando esta persona, por ejemplo, tu hijo, el caso que está cumpliendo tu sueño de vivir en el exterior y que está haciendo todo este tema de que surge con la electrónica y esto, entonces... Si él se siente aburrido, abrumado, cansado, nos lo motiva o no le está generando riqueza interior, exterior, crecimiento, evolución, dinero, entonces ahí es donde hay que entrar. Esa es una buena pregunta. Le voy a pasar este programa para que él revise el tema. Hay familias de abogados y hay familias de médicos que se lo disfrutan. Sí. Yo conozco una familia que todos son cardiólogos y resulta que ellos estudiaron cardiología porque se murió a la abuela, ¿sí? A la abuela de ellos, a la bisabuela, en esa línea, se murió un niño muy pequeño del corazón. Y ella empezó con esa tristeza en el corazón y resulta que su segunda generación todos salieron cardiólogos. Reparando esa tristeza en el corazón y esa otra muerte prematura cardíaca. Y todos deciden estudiar medicina y se van volviendo cardiólogos. Y resulta que se lo disfrutan.
¿sí? Ok. Les ha ido bien, se lo disfrutan, están reparando el tema, pero encontraron también ese llamado y esa vocación. O sea, aquí el cuestionamiento o lo que nos debe llevar a analizar el tema desde el árbol psicogenealógico con relación a la profesión es, primero, no me apasiona, Ok. no es mi llamado. Cuando hablamos de vocación, bueno, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué me quiero dedicar? Si lo que me estoy dedicando, si es lo que me mueve, es lo que, mi llamado, ¿sí? Es mi vocación, mi pasión. Sí, claro. O sea, si no lo es, si yo no siento eso, si no siento motivación, si estoy teniendo problemas para conseguir trabajo, si estoy teniendo problemas con relación a que eso no me genera riqueza ni interior ni exterior, ni me mueve a ser mejor cada día en mi área, ¿sí? Porque cuando, eso lo hablamos en un capítulo anterior, sí, mi área laboral me debe llevar a ser un maestro en lo que yo hago. Esa es mi satisfacción y ese debe ser mi logro. Lo que tú hablabas, a mí me apasiona el tema de la psicogenealogía. Claro. Me apasiona y todos los días le dedico tiempo al estudio, analizo los casos, busco literatura, porque es un tema que me apasiona y me mueve. Sí. Y eso me va llevando cada día a ser más maestra, más experta. Y me genera riqueza interior y me genera riqueza exterior. Entonces yo dije, ¡pum! Ese es mi llamado. Y yo empecé estudiando bacteriología. Marta Lucía, y aquí hay un caso muy bello. Yo admiro muchísimo a Juan Pablo Montoya. Yo sé que mucha gente no lo quiere porque es que es muy antipático, pero lo que yo he encontrado en él cuando lo leo, cuando tengo la oportunidad de escucharlo, de ver las entrevistas que le hacen, ya cuando logran acercarse al ser humano, a esa persona que hizo un desarrollo grande, él decía, mis amigos de colegio me chiflaban y yo les caía gordo porque a mí me invitaban a rumbear y no, yo desde el viernes me iba para el autódromo, porque era mi pasión. Y ellos nunca entendieron que esa era mi pasión, porque eso es lo que a mí me gustaría. Yo prefería irme al autódromo, así no hiciera nada, sino simplemente desbaratar el cara alguna cosa, pero allá estaba feliz, ese era mi mundo. Claro, él no rumbió, él fue una persona diferente, pero desde pequeño tenía claro para dónde iba. Y su papá, obviamente que es un gomoso de los carros, se lo alcahueteó. Entonces, de alguna manera el papá encuentra en su hijo el desarrollo de su frustración, entre comillas, sin ser una persona frustrada porque él era arquitecto, era un tipo profesional muy bien. Pero ¿cómo es que uno logra como papá no atropellar al hijo, sino más bien venga, acompañémonos y vivamos este sueño tan bello, ¿no? Sí, claro, es muy importante. Es muy importante y ahí es cuando hablamos de que el clan también nos brinda la oportunidad de acceder a talentos únicos. ¿Sí? O sea, si una abuela no, o un abuelo o un tatarabuelo no pudo ser el mismo, pero tenía un gran talento artístico, alguno de abajo lo hereda y lo desarrolla. Sí. Si hay una psiquis sana, colectiva, es una psiquis en el clan evolutiva. Marta Lucía, Evolutiva. y aquí tengo una pregunta, Marta Lucía. ¿Qué pasa entonces cuando yo adopto hijos? ¿Qué pasa ahí? Porque el niño, pues obviamente de pronto conoce quién eran sus ancestros, pero ¿qué pasa ahí con la persona? Con la persona, de todas maneras, los genes salen porque salen. O sea, viene un proceso de buscar su identidad y sus modelos de desarrollo en su nuevo clan, pero empieza de alguna manera con gustos, con hábitos, con hobbies, ¿sí? Con la selección de pareja a mostrar su verdadero carga psíquica genética. Ok. Sale, la Ok. saca. Y ahí, por ejemplo, hay casos donde hay muchos de estos muchachos que son adoptados que van y buscan sus raíces, ¿no? Porque me imagino que obviamente eso debe jalar mucho, o sea, la sangre jala. Claro, pero si no la encuentran, lo importante es que haya un alivio psíquico cuando llegan así al consultorio. No es que yo soy adoptado, es que me dejaron un basurero, es que no sé qué. Entonces yo le dije, no, porque igual el subconsciente la información es por percepciones, porque ni siquiera a veces es la realidad. Ok. Son las percepciones que tenemos
sobre las cosas. Entonces yo le dije, no, ven y completamos ese vacío psíquico que tienes ahí y hacemos todo un trabajo de completar Ok. para que eso le genere seguridad, confianza, empoderamiento y siga adelante. Y siga adelante. Y puede hacer una selección del llamado, una selección laboral o de carrera o de profesión desde su alma y no desde los mandatos del árbol genealógico. Excelente, Marta. Con relación a ese tema, aquí traje un venías caso, preparada. pero no es de un adoptado, ¿no? Ok. Es un caso, por ejemplo, donde se ve claramente, este chico llegó de 18 años al consultorio, lo llevó su mamá porque resulta que ya iba, o sea, entró a la universidad y al primer semestre, terminó el primer semestre y se salió. ¿Y qué empezó estudiando? Se cambió de carrera. Él empezó a estudiar, espérame aquí, espérame, acá está cómo fue el desfile. Él es tercer hijo. ¿De cuántos? O sea, él es primer hijo, pero su mamá tuvo 2 pérdidas. Ah, ok. O sea, realmente es tercer hijo, porque hay que contar Me vas a perdonar las hoy. pérdidas que tuvo porque no se desarrollaban los embrioncitos. Ok. Entonces, Que eso lo hablamos en un programa pasado, ¿no? Sí. Que esas posiciones cuentan la todo lo que... posición es muy importante. Entonces, claro, él viene siendo tercero en la realidad y los terceros son libres, hipotéticamente, pero a veces se cargan ambas líneas. Ok. Ambas líneas. Entonces resulta que él empezó estudiando ingeniería mecánica. Ok. Hizo un semestre de ingeniería mecánica y se aburrió y se salió. Luego, entonces dijo, se matriculó a arquitectura. Ok. Dice, bueno, ingeniería mecánica, arquitectura. Hay un Y cambio. resulta que se aburrió y ese semestre ni siquiera lo terminó. Se salió y se aburrió. Entonces la mamá dijo, a ver, yo no voy a estar aquí contigo pagándote todos los semestres, o sea, cada semestre en todas las universidades de Bogotá, ¿sí? Por favor, decide qué quieres hacer. No, pero es que yo creía que me gustaba la ingeniería mecánica, pero entré y no me gustó. Y después, no, yo creía que me apasionaba la arquitectura y entré y no me gustó. Entonces dijo, bueno, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando contigo, Claro, claro, ¿sí? claro. ¿Cuál es el llamado de tu alma? Claro. Sí, o sea, a ver de dónde estás tomando esas decisiones para para que puedas hacer una elección desde ti. Ahora, es increíble que uno en primer semestre no ve la carrera todavía, pero cómo lo que pasa en el subconsciente lo saca uno, ¿no? Me imagino yo, porque esa fuerza que hay ahí que dice esto no es lo mío, esto no es lo mío. Claro, pero también lo impulsa a tomar una decisión Claro, que no es coherente, Claro, claro. que no es coherente con su llamado, pero que la toma. Y es por una orden y una instrucción familiar. Chévere. Entonces aquí nos damos cuenta que Ahora, Alejandro, se estos- llama Alejandro, también me dio permiso. estos son casos muy frecuentes, ¿no? De muchachos o de niñas que no se ubican, ¿no? Claro, pues eso es cotidiano. Es cotidiano. Entonces Alejandro fue con su mamá. Entonces empezamos a mirar el árbol y él proviene de su padre es primer hijo Ok, y es contador. ok. Su mamá es tercera, cuarta, porque resulta que es gemela, Ah, ok. ¿sí? Es gemela y cuando los embarazos son gemelares se cuenta un embarazo, pero hay 2 sitios. Claro. Entonces, claro, la psiquis queda un poquito confundida. Entonces dice, yo soy tercero, soy cuarto. Y mira que él nació de tercera, pero había 2 Dos que no pérdidas. habían nacido. Claro. Entonces, claro, eso le genera una confusión psíquica de dónde empiezo a buscar mis modelos de desarrollo. Claro. Entonces, él viene con 2 fuerzas masculinas, porque tanto el padre como la madre provienen del padre. Entonces, él empieza a buscar las figuras femeninas, ¿sí? O sea, su complemento psíquico, porque él al ser tercero es libre, pero se cargan ambas líneas. Ok. Entonces, esta línea está completa, pero está saturada de papá y mamá juntos, y esta femenina la empieza a buscar.
¿sí? Entonces la empieza a buscar ¿dónde? En la siguiente nivel, en los abuelos. Entonces resulta que el abuelo, o sea, el papá del papá, tenía transportes. Una empresa de transporte. Tenía una empresa de transportes Ok. y le encantaba la mecánica. Ah, ok. Entonces el niño viene, dice, no, yo voy a ser ingeniero mecánico. Claro, ahí está. Por modelo, ¡pum!, me disparo y me paro allá. Entonces de ahí toma la decisión de la ingeniería mecánica. Pero no es lo de él. Entonces se sale, al siguiente semestre, entonces él viene y ¡pum! Resulta que el abuelo materno, perdón, trabajaba con todo el tema de la construcción. Ahí está. Y entonces no, yo arquitecto, venga para acá. Entonces esa fue la otra decisión. Claro. Entonces, bueno, al hacer el análisis del árbol, encontramos las dos situaciones, o sea, por qué había tomado esa decisión y por qué había tomado la otra decisión, y había que empoderarlo en él, desde su esencia, desde su llamado, para que esta vez tomara la decisión que anhelaba su alma, que quería, que iba a promover su desarrollo, con el que iba a cumplir su misión. Genial. Actualmente está en 8º semestre de Ingeniería Ambiental. ¿Ingeniería ambiental? Sí. ¿Y cómo llegó allá, Marta Lucía? Pues por todo un análisis Sí, que hicimos en el consultorio de primero sanar, liberar el Ok. árbol, que se empoderara en su esencia, y desde esa esencia ahí sí pudo ya tomar esa Sensacional. decisión, y él dijo, no, a mí me encanta el medio ambiente, la ingeniería ambiental. ¿Y está feliz? Pues claro, ya Ya está encontró. feliz, ya está terminando, motivadísimo, le ha ido súper bien, ha sido monitor, ha sido propositivo, ha emprendido una cantidad de acciones de líder en la universidad. Entonces, Marta Lucía, claro entonces, ejemplo. todos los procesos de orientación universitaria están out, si no tienen en cuenta esto. O sea, lo que estoy preguntando es muy radical, pero de alguna manera a mí en el colegio nunca me hizo un análisis del árbol genealógico y lo deben haber hecho. Claro, pero es que el tema hasta ahorita está saliendo a la luz. Como Gracias por decirme viejito. Bueno, sí, hay que decirlo, Marta Lucía, ¿estos son técnicas nuevas? No, son antiguas, pero lo que pasa es que hasta ahora tenemos acceso a ellas por la globalización, por la difusión del conocimiento, ok. por toda esta boom que están saliendo a la luz, estas técnicas que ya venían, pero lo que pasa es que la comprensión era la que no se lograba. Nosotros ahorita tenemos un nivel de abstracción mejor porque podemos entender la tecnología. Claro. Y entonces podemos abstraer y decir, uy, sí, energéticamente pasa esto pasa así porque no lo vemos, pero se siente su efecto, que es lo mismo que pasa con el internet y Tal un cual. dispositivo de estos que decodifican esa información. Y mira que cuando estamos acá ya sé qué es lo que está pasando con la cuenta. Y yo lo recomiendo. Hoy en día está muy de moda, yo creo que es eso, en que uno accede a aplicaciones y uno dice, no, pues entro por Facebook. No lo hagan, porque se está generando este tipo de conflictos. Yo creo que es eso, porque he accedido últimamente a unas aplicaciones para la emisora y estoy viendo que eso es lo que me está generando el conflicto, revisando un poco lo que está pasando acá. Y ese es el nivel de abstracción de uno. Mientras estamos hablando, uno va pensando esto, qué es lo que está pasando. Marta Lucía, ¿qué pasa? No sé si te hagas un caso de muchachos que salen del colegio y no arrancan ninguna universidad porque no se deciden. Claro, lo he visto, o arrancan y no terminan. Y resulta que vamos a ver el árbol genealógico y sus padres o sus abuelos o los cuidadores, o sea, los modelos de desarrollo, Ajá. no terminaron una carrera o no tuvieron una carrera profesional. Entonces, claro, es una desobediencia al clan. Entonces, cuesta mucho. Eso lo he encontrado en muchas personas. O sea, Qué ¿por bien. qué no logró terminar la carrera? ¿Por qué no sé qué? O sea, ¿por qué no toma la decisión? Quiere y no se ubican. Entonces hay que hacer un análisis del árbol genealógico, porque ahí están las respuestas, muchas de las respuestas a todos esos conflictos internos están ahí. Hay que decirlo nuevamente, y es que hoy estamos revisando historias clínicas reales con el permiso de los pacientes, porque efectivamente eso es información privada que no se va a encontrar en las redes sociales, a menos de que alguien por ahí que... Ellos me han autorizado porque ellos saben
el valor que tiene para la vida, Claro. resolver el tema y dicen, expon mi caso porque yo todavía no lo puedo creer que pude solucionar este lío. Claro, Marta Lucía. Entonces, por eso siempre cuento con el apoyo de ellos al 100%. Marta Lucía, estos casos que has traído hoy son muy interesantes porque nos permite ver la profundidad del análisis que hay que hacer para poderlo resolver, pero también en ver esa diversidad de dificultades que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro, la mente humana es muy compleja, pero a la vez es maravillosa, porque Sí. nos permite crear una cantidad de cosas, mira, ciencia, tecnología, arte, pero también es destructiva, ¿no? Autodestructiva, Claro. o puede destruir. Entonces, por eso siempre yo les digo a las personas, la mente hay que conocerla, su funcionamiento, la información que tenemos en nuestra propia mente, y hay que entrenarla. O sea, una mente entrenada te lleva a experimentar una vida gloriosa y maravillosa. Genial. Y a crear y a proponer y a hacer de este mundo un lugar mejor, ¿no? Totalmente. Marta Lucía, para ir cerrando, porque como Sí. siempre nuestro tiempo se pasa volando, casos de éxito como por ejemplo J Balvin, como el caso de Maluma, como el caso de, que diría uno que son casos de éxito espontáneos, pero son muchachos que cuando uno lee la historia de ellos, desde pequeñitos la están trabajando, ¿no? Claro, y encontraron mayor libertad en sus árboles genealógicos, ¿no? Ah, ok. Mayor libertad cuando las familias son muy tradicionalistas, conservadoras, que quieren preservar su cultura por encima de sus miembros, Ok. es cuando se dan estos casos de mayor insatisfacción y menor desarrollo en las áreas. Y ahí, última pregunta, para que nos podamos Sí. ir. El caso de James Rodríguez, porque me llama mucho la atención que arranca muy bien y se estanca. Y no tanto se estanca, se va hacia atrás. Ujú. ¿Qué puede estar pasando ahí, Marta Lucía? Pues me toca, no es me toca, o sea, iría a ver ese árbol genealógico porque no lo conozco Ok. y ahí sí podríamos saber qué le pasa. Pero es un caso bien simpático, pienso claro. yo. Es un caso de análisis interesantísimo. Sí. Bueno, James, yo sé que estás escuchando Ecoradio, entonces ya sabes dónde conseguir a Marta Lucía en la página web de www.plenitudyharmonía.com. Claro que sí, porque todos esos casos hay que analizarlos. O sea, en los casos de la farándula, de las personas conocidas, hay muchos y hay unos muy crueles, como por ejemplo los casos de nuestros cantantes vallenatos que están, o sea, con el sino de los accidentes automovilísticos. Sí, increíble. Entonces, y eso precisamente es lo que hay que identificar, sanar y liberar, para que no se sigan muriendo estos chicos talentosos en las carreteras de Valledupar y de la costa. Sí, oye, verdad, no, es decir, no Y es había- por las familias y por los árboles, y se siguen repitiendo las historias. se repiten las historias. Entonces, eso también es muy importante, identificarlo para sanarlo y liberarlo. Marta Lucía, el tema de hoy sensacional. Ese es un programa que creo que queda para la historia porque hemos aprendido muchísimo en todo este proceso de selección de profesiones, de oficios, de carreras y cómo la familia lo influye a uno. Claro que sí, y eso que nos faltó hablar de todo el tema de por qué la gente estudia derecho, por qué estudia medicina, por qué son artistas, por qué son enfermeras. Pero ese es para el próximo programa. Ese es para otro programa que tendremos más adelante. Sí, porque definitivamente, y es una invitación a todos, a que se acerquen y revisen un poquito y reflexionen sobre sus antepasados. Yo creo que eso lo marca uno totalmente. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo que soy, como tú lo defines muy bonito, no la oveja negra, sino la oveja multicolor, ¿no? La oveja arcoíris de la familia. Arcoiris de la familia. Es tercero, ¿no? Tú eres tercero. Yo soy tercero. Eres libre. Y los libres evolucionan los árboles genealógicos, pero cuando ya se liberan de las cargas, porque si no, se cargan ambas líneas, Claro. ahí es donde se estancan, siendo los que llevan evolucionan un árbol, porque
son los que hacen las cosas completamente diferentes. Y mira que tu llamado estuvo desde la infancia Sí. y no le hiciste caso. Hay que ver por qué, cuál fue el mandato. No traje tu árbol, pero lo seguiremos viendo y ojalá que lo termines algún día de sanar Vamos y a liberar, ¿no? terminarlo. Estamos esperando. Jalada de oreja. Sí, durísima. Casa de herrero, asadón de palo. Cada programa es un jalón de oreja, pero por eso soy un buen partner para Marta Lucía, porque salen preguntas importantísimas acá. Ay, muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido yo primero. Aquí la norma es que para poder ir a cerrar la transmisión. Marta Lucía, muchas gracias por la invitación nuevamente que me tienes aquí en tu programa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, por su apoyo. Por favor, toda la información la encuentran en www.plenitudyarmonía.com. Ahí encuentran un link donde van a encontrar que es mapa psicogenealógico, todas las instrucciones para si quieren hacerlo, si lo quieren hacer vía virtual, si lo quieren hacer presencial, está toda la información. Y si tienen alguna duda especial, alguna inquietud, me pueden escribir a psicoanalízate con Marta Lucía con H @gmail.com. Bueno, hoy no pudimos saludarlos directamente por estos problemas técnicos, ni contestar sus preguntas al aire, pero vamos a revisar el tema y lo haremos a través de las redes o si no a través de nuestro correo electrónico. Para mí un placer estar con ustedes, compartir mi experiencia, compartir mis conocimientos, porque para eso son. Mi compromiso, mi llamado siempre ha sido a transformar vidas, a transformarme a mí misma, empecé por ahí, a transformar vidas y a transformar la sociedad. Por eso, mi cita aquí con ustedes todos los lunes a partir de las 8 de la noche en Psicoanalízate con Marta Lucía. Un abrazo, los llevo en mi corazón. Namaste. Zapamalas, todos nuestros servicios online y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenityarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida.